Problema de un proceso termodinámico. Consideremos un sistema formado por un contenedor y un pistón que contiene un gas monoatómico ideal en el estado A. Tenemos una presión desconocida en A, tenemos un volumen inicial de 300 centímetros cúbicos y una temperatura A desconocida. Colocamos un bloque sobre el pistón y se comprime el gas en un proceso adiabático. Repentinamente se comprime llegando a un punto B, en donde tendríamos presión B, que tiene un valor de 4 por 10 a la 5 pascales, un volumen B de 100 centímetros cúbicos y una temperatura B desconocida. Agregamos calor al contenedor y el seguro del contenedor impide que el gas se expanda. Aumenta la temperatura y la presión, pero el volumen se mantiene constante. Es un proceso isocórico. Y llegamos a un estado C. De presión C igual a 8 por 10 a la 5 pascales, volumen se mantiene en 100 centímetros cúbicos, la temperatura C es desconocida. En un siguiente paso se libera el pistón repentinamente en otro proceso adiabático, liberando la presión muy rápidamente, lanzando el bloque y el seguro retiene el pistón en el volumen inicial del estado A, es decir, a 300 centímetros cúbicos, pero la presión es desconocida y la temperatura también es desconocida. Finalmente se inicia el enfriamiento del gas, bajando su temperatura hasta las condiciones iniciales del punto A, donde teníamos una presión A desconocida, volumen A de 300 centímetros cúbicos y la temperatura A desconocida. Realicemos la gráfica de presión contra volumen de todo el proceso cíclico. Iniciamos en el estado A, no sabemos qué presión tiene, pero sabemos que está a 300 centímetros cúbicos. Realiza un proceso adiabático, es una curva que sube la presión a 4 por 10 a la 5 pascales, se comprime hasta llegar al estado B. Después tenemos un proceso isocórico, una línea que sube directamente hasta C, entrando calor al sistema. Y llegamos al punto C. Realiza un proceso adiabático, bajando una línea hasta el punto D, y la presión desconocida, y el volumen de 300 centímetros cúbicos, llegando al estado D. Y finalmente el proceso isocórico, donde sale calor, devuelve el enfriamiento y llegando otra vez al estado A. Iniciemos escribiendo una tabla con los valores de los estados A, B, C y D. En el estado A no conocemos la presión, no conocemos la temperatura, pero tiene un volumen de 300 centímetros cúbicos. El estado B tiene 4 por 10 a la 5 pascales, el volumen de 100 centímetros cúbicos y desconocemos la temperatura. El estado C, 8 por 10 a la 5 pascales, el volumen de 100 centímetros cúbicos y no hay temperatura. La presión, no tenemos la temperatura, no tenemos la presión en estado D y tenemos 300 centímetros cúbicos. Utilizamos la ley del gas ideal para completar los valores en los estados B y C. Recuerda que es PB igual a nRT. Debemos recordar que debemos pasar a metros cúbicos y sustituyendo los valores podemos despejar la temperatura, llegando a la expresión de temperatura igual a 4.81 Kelvin. En el estado C, y utilizando también la ecuación del gas ideal, podemos llegar a que la temperatura es igual a 9.62 Kelvin. Aumenta la temperatura del estado B al C. Finalmente nos quedan las incógnitas del estado A y del estado D. Por lo tanto, revisaremos los procesos termodinámicos, realizando la tabla de trabajo, calor y cambio de energía. En el proceso de A a B, que es adiabático, no conocemos el trabajo. Sabemos que en un proceso adiabático el calor es cero y el cambio de energía interna será menos el trabajo. En el proceso isocórico de B a C, sabemos que no hay trabajo, que el calor es desconocido, pero el cambio de energía interna sería igual al calor. En el proceso de C a D, que es adiabático, no tenemos trabajo, el calor debe ser cero y el cambio de energía interna debe ser menos el trabajo. Y el último proceso, el isocórico, el trabajo es cero, el calor no es desconocido, el cambio de energía interna es igual al calor. Iniciemos con el cálculo del trabajo del gas de A a B. El trabajo es igual a la presión final, volumen final, la presión inicial por volumen inicial sobre 1 menos gamma, que es el trabajo de un proceso adiabático. Pero debemos encontrar la relación entre presión final, volumen final a la gamma, que es igual a presión inicial por volumen inicial a la gamma. Y recordemos que la gamma es el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Pero tenemos que considerar que es un gas monoatómico. En este caso, el calor específico a presión constante es 5 medios de R y el calor específico a volumen constante es 3 medios de R. Se cancelan las R's y factorizamos hasta llegar a que gamma es igual a 5 tercios. Sustituimos en la ecuación
de relación de presión y volumen para encontrar qué presión inicial tendríamos, la presión en A, lo cual nos da un valor de 6.41 por 10 a la 4 pascales. Sustituyendo ese valor para calcular el trabajo, podemos llegar a la expresión donde el trabajo es igual a menos 51.9 joules. El área bajo la curva es menos 51.9, estamos comprimiendo. El cambio de energía sería positivo de 51.9 joules. También podemos calcular la temperatura en A, usando la expresión del proceso adiabático usando la gamma. La temperatura final, volumen final, a 1 menos gamma es igual a la temperatura inicial, volumen inicial, 1 menos gamma. Sustituyendo valores, la temperatura inicial de nuestro proceso sería igual a 10 Kelvin. De esta forma, el estado A quedaría completo con 0.64 por 10 a la 5 pascales, 300 centímetros cúbicos y temperatura de 10 Kelvin. En el proceso de B a C, que es un proceso isocórico, podemos calcular cuánto calor está entrando, que es igual al número de moles, calor específico a volumen constante, por cambio de temperatura. Sustituyendo los valores, que es un mol, 3 medios de R, por el cambio de temperatura. Y obtenemos que el calor es igual a 60 joules. Entran 60 joules al gas. Y si entra 60 joules, delta U es igual a Q menos el trabajo, por lo tanto, el cambio de energía interna, si el trabajo es 0, son 60 joules. En el proceso de C a D, que es un proceso adiabático, volvemos a calcular el trabajo con la misma ecuación del proceso adiabático. Ya conocemos gamma, que es 5 tercios por ser el gas monoatómico. Calculamos la presión final en el punto D. Con esa presión final de 1.28 por 10 a la 5 pascales, calculamos el trabajo. El trabajo obtenemos que es igual a 62.4 joules. Y la temperatura en D también se calcula, usando la expresión del proceso adiabático, llegando a la temperatura final de 20 Kelvin. De esta forma completamos el proceso con el trabajo y el cambio de energía interna, que es negativo del trabajo. Y completamos los valores del estado en el punto D, que la presión es de 1.28, el volumen 300 centímetros cúbicos, la temperatura de 20 Kelvin. Y podemos calcular cuánto calor se expulsa del gas en este último proceso de enfriamiento, donde el calor es igual a N, que es el número de moles, calor específico a volumen constante del gas por cambio de temperatura. Y encontramos que el calor es igual a menos 124 joules. El negativo indica que está saliendo calor del sistema. Si sustituimos en la ecuación delta U igual a Q menos W, nos queda que el cambio de energía interna va a ser menos 24 joules. De esta forma ya podemos describir completamente los estados del gas A, B, C y D y todos los procesos que implican trabajo, calor y cambio de energía interna. Completamos todas las presiones y volumen de todos los puntos. Y lo más importante es establecer si está correcto el trabajo, el calor y el cambio de energía interna. El trabajo total es 10.5 joules, que es la suma de todos los procesos termodinámicos. Y significa es el área que quedó encerrada en nuestra gráfica. Si sumamos el calor, nos da menos 64 joules. Quiere decir que salió más calor del que entró. Y por lo tanto, también podemos observar que la energía interna total descendió. Menos 74.5. Y si aplicamos la ecuación general del cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo, podemos darnos cuenta que se cumple porque el calor es menos 64 joules, el trabajo fueron 10.5 joules y en total el cambio de energía interna fue menos 74.5 joules. Quiere decir que nuestro proceso fue bien calculado.